Vamos a comenzar con la clase de carótida externa. La arteria carótida externa es la arteria de la cara y los tegumentos de la cabeza, opuesta a la carótida interna que está destinada al cerebro. Es una de las ramas terminales de la carótida primitiva o común y se origina a nivel del borde superior del cartílago tiroides a la altura de la cervical 4. Esta arteria carótida externa, en su origen, se encuentra medial a la carótida interna en el fondo del triángulo de Farabeuf, que, si recuerdan, estaba formado por la vena yugular interna, el tronco tironingo-faringofacial y el nervio hipogloso mayor. A su vez, esta arteria carótida externa se dirige primero hacia arriba y en sentido medial y pasa profundamente al vientre posterior del digástrico. Luego de pasar por el vientre posterior del digástrico, atraviesa el diafragma de los músculos estilios y asciende por la parte lateral del cuello, penetrando en la celda de la glándula parótida a la que atraviesa de abajo a arriba y de medial a lateral. Luego, la arteria carótida externa, a la altura del cuello del cóndilo del hueso mandibular, termina dando sus ramas terminales, que son la arteria maxilar o maxilar interna y la arteria temporal superficial. Veamos ahora cuáles son las colaterales de la carótida externa, teniendo en cuenta que las terminales son la arteria maxilar y la temporal superficial. Y para las colaterales tenemos una mnemotecnia, que es T-linfa o AUFA, en donde T es la tiroidea superior, LIN es la arteria lingual, FA es la arteria facial, O es la occipital, AU la auricular posterior y FA la faringia ascendente. Veamos ahora cada una de estas arterias, cuáles son sus recorridos, relaciones y ramas terminales y colaterales. Y comencemos a describir a la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior termina en la glándula tiroide, dando ramas lateral, medial y posterior, presentando a su vez tres colaterales, que son las arterias para el esternocleidomastoideo, una arteria laringea inferior y laringea superior para la laringe. Describamos ahora la arteria lingual, que se dirige hacia adelante y hacia arriba y se divide en tres porciones. Una porción retroioidea, que la cubre el músculo estiloioideo y el digástrico. Una porción ioidea, que está cubierta por el iogloso, apoyada medialmente sobre el músculo constrictor medio de la faringe. Y aquí la arteria es donde se relaciona con los triángulos de B-Clark y de Pirogov. Y por último, una porción lingual entre el geniogloso y el iogloso. Luego de allí, la arteria penetra en la lengua y da las siguientes ramas. Y esas ramas son la arteria supraioidea para los músculos supraioideos, una dorsal de la lengua que irriga la parte posterior y dorsal de la lengua, una rama sublingual para la glándula sublingual y la arteria lingual profunda o ranina, que es la terminal y que llega a la punta de la lengua. Describamos ahora a la arteria facial, y esta arteria facial se desprende de la cara anterior de la carótida externa, 5 milímetros por arriba de la arteria lingual. Pasa profundamente los músculos digástricos y estiloioideo y penetra en la región submandibular, donde permanece oculta por el ángulo o gonion del hueso mandibular. Esta arteria facial luego emerge por el borde inferior del hueso mandibular y asciende superficialmente por la cara y a nivel del surco nasogeniano se convierte en su arteria terminal, que es la angular. Esta, en el ángulo interno o medial del ojo, se anastomosa con la arteria nasal dorsal, que es colateral de la oftálmica, y de allí va a ser la unión de ambas arterias carótidas, interna y externa. ¿Y por qué van a ser la unión de las dos carótidas? Porque recordemos, la angular
es terminal de la facial y la facial colateral de la carótida externa, mientras que la nasal dorsal es colateral de la oftálmica, que a su vez es colateral de la carótida interna. De esa manera, se dice que en el ángulo interno del ojo se unen ambas carótidas por la unión de la nasal dorsal y la angular. Veamos ahora las colaterales de la arteria facial y vamos a tener colaterales en el segmento cervical y en el segmento facial. Comencemos en la porción cervical y vamos a tener a la arteria submentoniana, que es para los músculos miloioideo y vientre anterior del digástrico, a la arteria pterigoidea, que es para el pterigoideo medial, a las ramas glandulares para la glándula submaxilar y a la palatina ascendente, que es para la amígdala palatina. Por su parte, en la porción facial, esta arteria va a dar a la masseterina inferior, a la labial o coronaria superior e inferior, que forman con la del lado opuesto el círculo peribucal, y a la arteria nasal lateral o del ala de la nariz. Y recordemos que esta facial iba a terminar en la arteria angular, como rama terminal. Describamos ahora otra colateral de la carótida externa, que es la arteria occipital. Y esta arteria occipital se origina en la cara posterior de la carótida externa a la misma altura que la arteria facial y lingual. Sigue el borde inferior del vientre posterior del digástrico, oblicua arriba y atrás, pasa contra la base del cráneo medialmente a la apófisis mastoides, donde imprime su pasaje en el surco de la arteria occipital. Atraviesa los músculos de la nuca para terminar en los planos superficiales de la región. Y en su recorrido, esta arteria occipital termina dando dos ramas, una rama lateral que se anastomosa con la auricular posterior y otra arteria medial o rama medial que se anastomosa con la rama posterior o parietal de la temporal superficial. En su recorrido, la arteria occipital va a dar a la arteria esternocleidomastoidea para el músculo esternocleidomastoideo, ramas musculares para el vientre posterior del digástrico y esplenio semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza, rama mastoidea que penetra en el agujero mastoideo y ramos meningios que penetra por el agujero parietal e irriga las meninges. Describamos ahora a otra colateral de la carótida externa, que es la auricular posterior, que en su recorrido va a terminar dando una rama anterior para el pabellón de la oreja y otra posterior que se anastomosa con la rama lateral de la occipital. Además, va a dar ramas colaterales como son las parotidias y occipitales, ramas mastoideas, la arteria estilomastoidea que penetra en el foramen del mismo nombre y se dirige a la cavidad timpánica y a los conductos semicirculares, y por último a la arteria timpánica posterior. Veamos por último a la faringe ascendente o inferior, que nace de la parte posterior de la arteria carótida externa y asciende verticalmente entre la carótida interna y la parte lateral de la faringe hacia la superficie inferior de la base craneal por encima de los músculos largos de la cabeza. Esta arteria faringe ascendente va a presentar las siguientes colaterales, que son ramas faringeas que irrigan la porción superior de la faringe, que son en número de 3 o 4, en donde 2 de ellas descienden para irrigar los músculos constrictor medio e inferior de la faringe. Ramas prevertebrales que irrigan los músculos prevertebrales, arteria meningia posterior para las meninges y arteria timpánica inferior que ingresa a la caja del tímpano por el conductillo timpánico. Como dijimos al comienzo, las terminales de la carótida externa son las arterias maxilar y la arteria temporal superficial que se originaban a la altura del cuello del cóndilo del hueso mandibular. Muy bien, y de esta manera
hemos llegado al final de la explicación y descripción de la arteria carótida externa. Muchas gracias por su atención.